Hoy día vamos a hablar de distribución de arco o repartición de arco. La distribución de arco es el arte de saber, cuando están tocando una obra, exactamente en qué lugar de arco necesitan o quieren estar tocando tal o tal o tal trozo. Y además de estar capaz de pensar de manera adelantada a qué arco vamos y entonces a qué lugar necesitamos estar guiando el arco. Es decir, en todos momentos estar consciente del lugar y de la velocidad de nuestro arco. Eso puede parecer simple, pero la verdad es que en muchas obras nos complica justamente el hecho de llegar al buen punto, o no estamos dando bastante arco o demasiado arco, o nos encontramos en un lugar donde no va a ser muy cómodo de estar tocando, y por lo tanto necesitamos pensar a la distribución de arco. Para pensar a la distribución en alguna obra, primero podemos aislar los lugares donde va a ser bastante simple, es decir, donde no hay muchas opciones para tocar tal o tal trozo, va a ser necesariamente en tal o tal lugar de arco. Si tomo trozos, por ejemplo, de spiccato, globalmente sabemos que vamos a tocar el spiccato por ahí en el arco. Podemos decirnos, va a ser un spiccato más enérgico, más fuerte, más intenso, y entonces va a ser un poco más allá, o un spiccato más liviano, más divertido, etc. Entonces va a estar por allá, pero globalmente si tenemos un trozo, 2 o 3 líneas de spiccato, sabemos en qué lugar de arco estamos, entonces no es necesario dentro del trozo de pensar a la repartición, a la distribución de arco. Si estamos en sautille, sabemos que estaremos cerca de la mitad. Si estamos en martelé, sabemos que probablemente vamos a tocar en parte superior. Si tenemos cambios de cuerdas así, de este tipo, sabemos que probablemente van a ser más cómodos en la punta. Entonces la primera cosa que hacemos para la distribución de arco en una obra es observar ya, analizar en qué lugar queremos tocar estos trozos generalmente enteros con un sistema, una lógica de arco, y entonces ya decirnos, ok, eso estará en el talón, eso estará en la punta, eso estará en la mitad. Muy bien, y entonces obviamente vamos a tener que calcular con los arcos anteriores, con la frase anterior, cómo llegar a este lugar si no estábamos en este lugar. Quizás el arco anterior, sí que si estábamos tocando en la parte superior y luego tenemos un trozo en spiccato, necesitamos encontrar una forma de ir recuperando el arco para poder estar en parte inferior. También la fórmula de arcos con tiempos iguales va a ser relativamente simple. Es decir, si tengo 2 tiempos por arco todo el tiempo durante muchas líneas, entonces simplemente yo digo, ya voy a usar tanto arco para cada arco, y si hay más o menos crescendo, disminuyendo, si hay más o menos sonido a dar, simplemente iré agregando peso, eventualmente iré pasándome, agregando un poco de arco en el forte y reduciendo un poco el piano, pero globalmente voy a usar tanto arco para todo este trozo. La dificultad, obviamente, es que en las obras que estamos tocando no siempre hay sistemas lógicos y repetitivos para el arco como estos. Antes de profundizar sobre la distribución, vamos a preguntarnos a qué sirve una buena distribución de arco. Primero va a servir a la limpieza y a la belleza del sonido, es decir, si yo estoy tocando cosas en un lugar de arco equivocado o con una velocidad de arco equivocada, es muy probable que va a afectar la calidad de mi sonido. Entonces, el hecho de bien pensar dónde voy y en qué lugar estoy en cada momento me permite asegurar una mayor belleza del sonido. La segunda cosa es que al hacer el proceso de manera consciente, es decir, decirnos de verdad, aquí yo quiero estar allá, aquí yo quiero estar en la punta, aquí yo quiero estar en el talón, aquí quiero llegar a tal punto del arco, todo este trozo lo voy a tocar con eso de arco y luego voy a ir creciendo y entonces agregando arco. El hecho de hacer proceso consciente nos permite adquirir mayor seguridad a la hora de tocar, es decir, si tenemos un poco de estrés o si el piano toma un poco más de tiempo en un ritenuto, etc., sabemos lo que está pasando y dónde debemos ir, y entonces podemos controlar al momento de tocar en el escenario.
Y finalmente nos va obviamente a ayudar para el fraseo y la expresión de mano derecha, ya que estamos calculando la velocidad del arco y de alguna forma claramente también el peso del arco en esta distribución de arco. Entonces obviamente va a ayudar a hacer creciendo, disminuyendo, cualquier ritenuto, rubato, acelerando va a ir afectando la distribución del arco, por lo tanto si la tenemos bien clara nos ayuda a mantenernos en los rubatos que hemos decidido hacer. Y en la expresión del sonido nos permite decidir qué tipo de sonido vamos a querer según la velocidad que estamos usando de arco. Generalmente la distribución de arco es un proceso que se hace de manera inconsciente, es decir, a la lectura de una obra uno ya lanza el arco y ve qué pasa y ojalá si funciona bien, eso es su distribución de arco. Pero a veces es más complejo que eso. ¿Por qué? Porque hay dos maneras, en mi opinión, de hacer la distribución de arco. Hay lo que llamo la distribución melódica y la distribución matemática. Observemos un poco ejemplos de cada una de estas distribuciones. Cuando hablo de distribución matemática de arco, la idea es que si una cierta nota tiene una cierta duración, por ejemplo una negra, y que toma un cierto tamaño de arco, entonces digamos una mitad de arco, entonces una nota de la mitad del valor de la primera nota tendrá la mitad del tamaño del arco de la primera nota. Por lo tanto, si tengo una negra que toma toda la parte superior, es decir, una mitad de arco, después voy a tocar una corchea con un cuarto de arco y otra corchea con otro cuarto de arco. Si tomo el estudio número 6 de Donkla, por ejemplo, decidí tocar en parte superior del arco desde la mitad y entonces tengo una negra y después dos corcheas, dos cuartos de arco. De nuevo. Y ahí, como hay un crescendo, entonces no es perfectamente matemático-científico, como hay un crescendo, voy a agregar peso y un poquito de velocidad de arco, por lo tanto me voy a pasar un poco de este cuarto de arco, pero muy poco. Con esta misma idea. Cuando hablo de distribución melódica, aquí se trata de tratar de dar una cierta cantidad de arco delimitada. Uno decide, yo quiero usar globalmente siempre tanto arco. Entonces imaginemos, yo quiero usar todo el arco para todos mis arcos, cualquier sea la duración del tiempo. Y entonces ahí uno va a jugar con el peso, sacando el peso eventualmente del arco, para igual dar a todos los arcos un arco entero, aunque fuera un arco mucho más rápido que otras notas. Me explico, tomo el estudio número 4 de Donkla, y ahí uno ve que durante todas las dos primeras líneas tenemos dos tiempos por arco. Yo decidí usar todo el arco para eso, entonces voy a empezar el estudio. Solamente que cuando llego a la tercera línea, en el tercer compás, tengo un tiempo y después tres tiempos a poner. Y entonces, si estaba con distribución matemática, debería encontrar una manera de que esta negra tome solamente un tercio del arco siguiente, ya que eso es un tiempo, y después son tres tiempos. Y ahí, para lograrlo, tendría que tomar en el segundo compás una segunda blanca en la cual ahorraría muchísimo el arco, es decir, yo haría para llegar al primer tercio y después hacer eso, pero en distribución melódica simplemente voy a balancear el hecho de que haya un puro tiempo para pasar todo el arco y después tres tiempos para todo el arco cuando ya estábamos acostumbrados a dos tiempos por arco. Voy a balancearlo con el peso. Por lo tanto, si tomo la tercera línea, tendré dos tiempos. Todo el arco. Y hay menos peso para llegar a la punta y ahí ahorrando el arco para llegar a poner mis tres tiempos en el mismo arco.
otro ejemplo de distribución matemática. Vamos al estudio número 10 de masas. En el segundo compás, ustedes van a ver que tenemos sol negra y después, aquí la distribución melódica me incitaría a hacer lo más posible de arco para que los arcos sean parejos. Pero aquí lo que vamos a hacer es gran arco y después una semicorchea, una semicorchea, una semicorchea y entonces esta cuarta nota, una semicorchea. Y no, y entonces será. Eso es lo que llamo el golpe de arco pasando, es decir, solamente mientras pasemos vamos en la otra dirección un ratito nomás para seguir. Tomemos otro ejemplo de distribución de arco melódica. Vamos al estudio de Donkla número 36. En la quinta línea, a partir de las semicorcheas, tenemos 4 tiempos a poner en un arco. Y ahí vamos a querer, aunque fueran solamente 2 tiempos, no vamos a querer tocar en la mitad nomás. Queremos liberar la frase, abrirla lo más posible, y ahí vamos a tratar de tener todo el arco igual, aunque fuera 2 tiempos, cuando antes eran 4 tiempos. Entonces llegamos al principio de la línea 1, 2, 3, 4, todo el arco. Y de nuevo tenemos 4 tiempos, entonces vamos a ir ahorrando el arco para de nuevo tener todo el arco. Y de nuevo todo el arco. Ahora, la distribución de arco consciente aquí nos permite evitar un error muy simple y muy básico, que sería de tocar todo el arco aquí, con una cierta velocidad bastante rápida de arco, y luego el compás siguiente, si uno no prestó atención, si uno no calculó de manera consciente, no va a ahorrar el arco y entonces va a hacer... Y darse cuenta solamente al último momento. Entonces, al hacerlo consciente, uno se dice, ya, ahora libero el arco para el mayor sonido y abrir lo mejor posible la frase, y luego voy ahorrando el arco. Y entonces aquí vamos jugando con el peso para que el sonido igual siga siendo parejo. Siguiendo con ejemplos de la distribución matemática, esta vez, vamos al estudio al caprice número 19 de Fiorito, y vamos a ir directamente en la quinta línea. Y en la quinta línea nos vamos a dar cuenta de que si tratemos de hacer una distribución melódica, no va a ir funcionando el arco, porque si decidimos, por ejemplo, que vamos a usar todo el arco, lo que va a pasar es eso. Va a dar falsos acentos y entonces va a molestar el fraseo. Y entonces aquí, en vez de usar todo el arco en el primer arco, vamos a necesitar calcular cuál es el arco lo más largo que vamos a tener en eso. Y nos daremos cuenta de que globalmente van a ser 2 tiempos, es decir, 6 semicorcheas o 7 semicorcheas. Eso va a ser lo más largo. Entonces digamos que son 6 semicorcheas dentro de un arco, es decir, 2 tiempos. Por lo tanto, vamos a calcular que el primer arco no debe pasar la mitad. Y de hecho, quizás un poquito menos, ya que pueden ser 7 notas en un arco. Entonces, un poquito menos de la mitad. Y luego aquí, muy poco igual. Llegamos aquí y estamos perfecto para hacer... Perfecto. Luego... Y ahí estamos súper bien para hacer... De esta forma, y entonces si lo toco, nos va a dar... De esta forma, y entonces ahí no tendremos ningún falso acento
en nuestra música. A eso sirve a veces la distribución de arco matemática. Tomemos otro ejemplo de distribución melódica. En el estudio número 14 de masas, vamos a observar que tenemos siempre dos tiempos bajando y un tiempo subiendo. Y por lo tanto vamos a necesitar ir jugando con el peso del arco. Y además, como es un trino, sabemos que necesitamos bastante velocidad de arco. Entonces la primera nota, que tiene además un diminuendo, entonces parte más fuerte, va a necesitar todo el arco. A partir de esta deducción, como el bajando va a necesitar todo el arco, el subiendo también. Y entonces jugaremos con el peso del arco para tener menos peso y más velocidad. Aquí tenemos dos opciones. Y ahí empieza a ser interesante el juego de la distribución de arco. Porque en este cuarto compás podemos o volver al talón y liberar estos dos arcos. Y ahí tener todo el arco. De esta forma, o podemos decir al fin del cuarto compás, podríamos optar por la repartición matemática, y es decir, tener al tercer compás todo el arco. Y ahí usar, partir de la idea que nuestra blanca tenía todo el arco, y como tenemos dos tiempos, uno después del otro, que son iguales de arco, podríamos hacer mitad de arco y mitad de arco. Y ahí todo el arco. De esta forma, entonces ahí tendríamos dos opciones y cada una de las opciones estaría factible. Y entonces haremos de eso. Y ahí nos damos cuenta de que son tres tiempos, entonces igual necesitamos saberlo antes de empezar a tocar, porque si no vamos a hacer... Y nos faltará un trozo de arco para poder tocar. Ahí sabemos que tenemos que ahorrar el arco. Y de nuevo liberar. De esta forma, último ejemplo de pura distribución matemática, digamos. Vamos a tomar la siciliana de Sicilian y Rigaudon de Chrysler. Y generalmente, justamente, el ritmo de siciliana para nosotros va a ser... Es decir, ahí matemáticamente tengo una corchea con punto, que va a tomar 2/3 de arco, semicorchea, que va a llegar a la mitad, y corchea, que va a llegar a la punta. Entonces, 2/3 menos y casi mitad. Y entonces... Y entonces tendré... Entonces aquí tenemos un buen ejemplo de repartición matemática. ¿Qué pasa si tratemos de hacer todo con todo el arco o con un tamaño ya predefinido melódicamente? Va a pasar... grandes apoyos y falsos acentos dentro de nuestro fraseo. Tomemos un último ejemplo de distribución melódica. En el capricho 8 de Fiorillo, justamente la distribución de arco va a ser un tema bastante importante. Es una gran frase muy cantada, muy melódica. Y entonces, globalmente vamos a necesitar dar un gran tamaño de arco a todos los arcos. Pero ahí tenemos a veces arcos como el primer arco de 6 tiempos. Y luego un arco de 4 notas de 2 tiempos. Entonces tendremos que tener, ahorrando muchísimo el arco, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y recuperar dentro de 2 arcos lo que hemos gastado dentro de 6 arcos en el arco anterior.
Si tomo después de la doble barra en la segunda línea, tenemos 1, 2, 3, 4, y ahí vamos a tener que, en el aire, tomar más espacio, pero después vamos a hacer matemático. No, porque si no la diferencia entre estas corcheas y estas, que son muchas en un arco, va a ser demasiado grande y será imposible en términos de fraseo de permitir una tan gran diferencia dentro de la misma frase. Por lo tanto, ahí, cuando llego a... es necesario hacer matemáticamente, y es decir, tomar mucho menos arco para eso. Para poder tener una velocidad que será parecida para el arco a... Entonces, si lo toco, tendré 2, 3, 4, gran arco, pequeño, pequeño, de esta forma. Entonces, ustedes ven en estos dos últimos ejemplos, ya encontramos que de alguna forma necesitamos mezclar las dos maneras de distribuir el arco de la manera la más lógica e inteligente posible. Siempre la cosa que va a motivar las decisiones de distribución de arco va a ser el carácter que entonces genera un tipo de fraseo, un tipo de sonido, un tipo de expresión de arco, y entonces a partir de eso podemos deducir si queremos mucho arco, poco arco, a dónde va la frase, y entonces a dónde tenemos que dar más velocidad, más peso, menos peso, en qué lugar de arco necesitamos empezar las notas, si son notas muy largas dentro de un arco, necesitamos reservar espacio y eventualmente ahorrar el arco al principio del arco. Entonces, todas estas decisiones vamos a tener, obviamente, lo más avanzamos en el repertorio, que tomarlas usando un poco de las dos maneras. Es muy poco probable que hayan obras del repertorio en las cuales uno pueda solamente optar por un tipo de distribución. Uno tiene que elegir según cómo está funcionando la obra y según cómo quiere proyectar el carácter vía el fraseo de la obra. Tomaré como último ejemplo el primer movimiento del concierto en la menor de Johann Sebastian Bach, tratando de detallar cada una de las decisiones que hicieron que yo toqué con esta distribución de arco. Entonces, al principio tengo una corchea con punto y estoy en forte en un carácter bastante liviano y enérgico, entonces no voy a querer usar todo el arco así, sino que tener un tamaño más reducido y puedo optar para matemáticamente hacer mitad de arco y todo el arco. Y entonces tengo que retomar, no puedo quedarme eso, pero tengo que retomar, llegar a la mitad y de nuevo. Luego voy a decidir que las semicorcheas, cuando las tendré separadas como están en el tercer compás, las voy a hacer un poco abajo de la mitad. Y por lo tanto, aquí debería retomar aquí para llegar aquí, pero veo que no voy a lograr hacer donde quiero las semicorcheas y por lo tanto voy a retomar un poquito más arriba y ahorrar el arco aquí. Si había decidido que fuera a la punta, voy a decidir tocar aquí desde el tercer cuarto a la mitad, más melódicamente, y ahí son dos posibilidades de distribución de arco según el entendimiento del estilo y del carácter que uno quiere dar. Muy bien, entonces llego aquí. Aquí tengo un diminuendo, entonces voy a hacer grande y chico. Y después decidí hacer eso en la mitad, las semicorcheas globalmente. Pero me doy cuenta de que aquí matemáticamente no podría funcionar completamente de hacer. Me faltaría arco, por lo tanto aquí necesitaba hacerlo melódicamente y voy a tener que compensar sacando peso de la primera nota. Para
para quedarme en el mismo lugar. Y a eso necesito volver igual un poquito más abajo para poder hacer y llegar exactamente en el punto donde decidí hacer las semicorcheas separadas. Pero después estas dos notas cortas las quiero hacer un poco más abajo, en el primer cuarto. Pero aquí llegué un poco abajo de la mitad, habíamos dicho. Entonces voy a necesitar hacer subiendos un poco más grande que los bajandos. Pero discretamente sacando el peso de los subiendos extradimensionados. Aquí, entonces ahí tendré mis dos notas separadas, cortas, como lo quería. Después voy a decidir que eso es un elemento que viene justo después, es un elemento que se hace y que va a sonar mejor cerca de la punta. Por lo tanto, tenía corchea, corchea, pero la negra va a usar todo el arco. Y cada vez quiero poder separar el arco. Por lo tanto, voy a tener que lanzar un poco y retomar contacto aquí. Retomar aquí. Y no. De esta forma voy a necesitar calcular todas estas cosas. Ustedes ven que en cada compás tengo al menos una cosa a calcular de distribución de arco. Entonces, eso es más cerca de la punta, ya vimos. En el aire, retomando para estar en mi buen lugar. Misma cosa. Y entonces, el otro, cuando tuve aquí, yo retomé al talón y yo lancé el arco, ¿cierto? Pero el segundo, si hago eso, me voy a encontrar en la punta y no podré hacer mis semicorcheas separadas, donde había dicho que las quería hacer, es decir, un poco abajo de la mitad. Por lo tanto, la segunda vez tengo que calcular y decirme que voy a ahorrar el arco para quedarme eso, de esta forma. Y entonces si tengo aquí corchea más semicorchea en este sí, eso es matemático. Y entonces la negra llega a la punta perfectamente matemáticamente. Y después tengo el mismo elemento. Y dije que mis corcheas con punto la querías aquí en primer cuarto del arco. Entonces yo calculo que con estas dos corcheas tengo que volver al primer cuarto. Lanzar bastante para encontrarme un poquito arriba del lugar donde quiero hacer las semicorcheas separadas. Y después separar aquí para hacer eso en la punta y lanzar eso. Estar bien al talón para poder levantar el arco y reponerlo para hacer la respiración que me parece bien estilísticamente. Pero aquí yo tuve una negra, entonces mi negra siguiente debería ser y estar en la punta. Pero aquí yo dije mis semicorcheas las quiero un poco abajo de la mitad, entonces este lo voy a ahorrar. De esta forma. Y entonces, ustedes notan, hay un montón de decisiones que tomar. Obviamente, la mayor parte de estas decisiones pueden existir de manera inconsciente, es decir, uno ya lee el concierto y obviamente, naturalmente, ya va al momento de leer, va a tomar un cierto número de decisiones sin tener nada consciente. Pero cuando estamos estudiando, yo encuentro que es muy útil y muy sano preguntarse dónde queremos tocar las cosas, de qué forma, con qué velocidad, para tener todo exactamente claro. Hay muchos grandes violinistas que consideraban que era muy importante conocer las partes de su arco, obviamente poder identificar al tiro físicamente el talón, la mitad, la punta, el primer cuarto, el tercer cuarto, el primer tercio, el segundo tercio, pero hasta algunos fueron hasta hacer identificar a sus estudiantes los octavos de arco o las partes de 16 partes del arco. Entonces, yo encuentro que es bastante bueno plantearse en qué lugar vamos y de qué lugar a qué lugar va cada nota.
uno no debería llegar a tocar una obra sin tener ni idea de lo que está haciendo. Es decir, si yo pregunto al estudiante ya, pero eso, ¿hasta dónde quieres ir en el arco? Y que me dice, oh, más o menos por aquí. Eso para mí es una receta de problemas en el futuro al momento de tocar, porque es suficiente que haya una sorpresa con la orquesta que acompaña o el piano o que estén tocando en música de cámara, que algo esté pasando en el ritmo o en la energía del momento, o simplemente que ustedes tengan un poco de estrés y entonces inconscientemente olvidan que su inconsciente olvide hacer el buen trabajo de repartición de arco y entonces va a generar problemas. Entonces tomen el tiempo cuando tienen un concierto de plantearse algunas cosas aquí, por ejemplo, plantearse dónde quieren hacer las semicorcheas separadas, dónde quieren hacer las corcheas con los puntos, dónde quieren hacer cuando hay ta-ta-ti, eso dónde lo quieren hacer, globalmente a qué velocidad quieren que vaya su arco en general. Plantéense cosas, pregúntense cosas para poder tener cosas claras y tener ideas de cómo van a tocar en repartición de arco claramente. Y generalmente si tienen un problema de limpieza o de calidad de sonido, una de las primeras cosas que pueden ir buscando es si han pensado en su distribución de arco. Y una vez que ya han determinado precisamente lo que es su distribución de arco, probablemente se va a eliminar su problema de limpieza y de calidad de sonido.